Fracasado. Esa palabra resonó en la cocina como un martillazo en el pecho de Martín Herrera, mientras sus hijos bajaban la mirada avergonzados. Lucía había pronunciado la sentencia frente a Sofía y Matías, destruyendo con 5 sílabas lo que quedaba de su autoridad paterna. 46 años, trabajando hasta el agotamiento, llevando dinero a casa cada mes, y su esposa lo llamaba fracasado porque no podía permitirse las vacaciones que ella exigía. Pero 3 días después, cuando el notario leyó el testamento de don Ernesto Luján, Lucía se atragantó con sus propias palabras. Descubre cómo un hombre despreciado se convirtió en millonario de la noche a la mañana. La vajilla tembló cuando Lucía azotó el plato contra la mesa y Martín sintió que algo dentro de su pecho se desplomaba igual que los restos de la cena. Era martes por la noche en Valencia, y la cocina de su modesta casa se había convertido en un tribunal donde él era el único acusado. Sus hijos, Sofía de 12 años y Matías de 15, permanecían inmóviles en sus sillas como testigos obligados de la ejecución pública de su padre. La luz amarillenta del fluorescente dañado parpadeaba sobre la escena, creando sombras que danzaban sobre el rostro furioso de su esposa. Martín había llegado tarde otra vez, después de quedarse 2 horas extra en la empresa de don Ernesto, revisando facturas que nadie más quería tocar. Sus manos aún olían a tinta y papel, evidencia de su dedicación silenciosa, pero para Lucía eso solo era una excusa más. El cansancio le pesaba en los hombros como una mochila llena de piedras, pero sabía que explicar su fatiga solo empeoraría las cosas. Sus ojos buscaron los de sus hijos, esperando encontrar comprensión, pero solo vio la misma decepción reflejada que su madre había sembrado durante meses. La palabra fracasado aún resonaba en el aire como el eco de una bofetada. Lucía se paseaba por la cocina como una fiscal preparando su alegato final, sus tacones repiqueteando contra las baldosas con la precisión de un metrónomo implacable. 44 años tenía, y cada uno de ellos parecía haberse acumulado en las arrugas de amargura que rodeaban sus ojos. Sus amigas del barrio vivían mejor, decía. Sus maridos las llevaban a restaurantes elegantes y les compraban ropa de marca. Martín observaba cómo gesticulaba con las manos, señalándolo como si fuera una evidencia en un juicio por incompetencia matrimonial. Las palabras salían de su boca como balas, mediocre, conformista, sin ambiciones. Cada acusación se clavaba en el alma de Martín con la precisión de un cirujano cruel. 20 años de matrimonio se desmoronaban en esa cocina mientras sus hijos absorbían cada insulto como esponjas empapándose de veneno. Él había trabajado sin descanso, había sacrificado sus sueños, había puesto a su familia por encima de todo, pero ninguno de esos sacrificios parecía importar ahora. La justicia doméstica era ciega, pero no para proteger al inocente, sino para castigar al que más daba. Martín sintió que algo fundamental se rompía dentro de él, como un cristal que se quiebra en silencio. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas cuando su madre alzó la voz, y Martín quiso abrazarla, protegerla de esa tormenta de reproches que ella no había causado. Pero Lucía se interpuso físicamente entre él y los niños, como si su presencia fuera tóxica para sus propios hijos. Matías bajó la cabeza y comenzó a jugar nerviosamente con la servilleta, destrozándola en pequeños pedazos que caían sobre su plato intacto. La cena se enfriaba sobre la mesa, mientras la temperatura emocional de la casa se volvía insoportable. Martín recordó cuando Sofía solía esperarlo en la puerta con una sonrisa, cuando Matías le pedía ayuda con las tareas de matemáticas, cuando ser padre significaba ser un héroe en miniatura. Ahora sus hijos lo miraban como si fuera un extraño, como si las palabras de su madre hubieran instalado un muro invisible entre ellos. La autoridad paterna no se pierde de golpe,
se erosiona día a día, insulto tras insulto, hasta que no queda nada más que un hombre vacío sentado en su propia mesa. Martín comprendió que había perdido no solo el respeto de su esposa, sino también la admiración de sus hijos. En esa cocina modesta de Valencia, se sintió como el hombre más pobre del mundo. La acusación final llegó como un martillazo que destroza el último clavo de un ataúd. Lucía se detuvo frente a él, sus ojos brillando con la crueldad de quien ha encontrado la palabra perfecta para herir, y pronunció la sentencia que cambiaría todo. «Eres un fracasado, Martín». El silencio que siguió fue ensordecedor, más ruidoso que cualquier grito. Sofía sollozó suavemente, y Matías se levantó de la mesa sin pedir permiso, huyendo hacia su habitación como si la verdad fuera contagiosa. Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que todo lo que había construido durante 2 décadas se desplomaba como un castillo de naipes. La palabra fracasado se instaló en su pecho como un tumor maligno, alimentándose de cada duda, de cada inseguridad que había guardado en silencio. Lucía continuó su diatriba, pero él ya no la escuchaba. Su mente se había desconectado, buscando refugio en algún lugar donde esa palabra no pudiera alcanzarlo. Las lágrimas no llegaron, porque los fracasados no tienen derecho a llorar, pensó. Solo tienen derecho a levantarse al día siguiente y seguir intentando demostrar que no son lo que todos dicen que son. La cocina se quedó en silencio cuando Lucía finalmente subió las escaleras, sus tacones marcando el ritmo de su triunfo sobre el último vestigio de dignidad de su marido. Martín permaneció sentado frente a su plato intacto, contemplando los restos fríos de una cena que nadie había querido compartir con él. La casa respiraba tensión, cada mueble parecía testigo de su humillación pública. En el piso superior, escuchaba los murmullos de su esposa hablando por teléfono, probablemente contándole a su hermana cómo había puesto en su lugar al inútil de su marido. Los pasos suaves de Sofía se escucharon en el pasillo, pero no bajó a consolarlo. La niña había aprendido que acercarse a un fracasado podía ser contagioso. Martín se levantó lentamente, recogió los platos con movimientos mecánicos y lavó la vajilla en un silencio que se sentía como una oración fúnebre. El agua caliente corrió por sus manos mientras él se preguntaba cuándo había comenzado a convertirse en un extraño en su propia casa. Cada plato limpio era una pequeña victoria sin testigos, cada gesto doméstico un acto de resistencia silenciosa. Pero nadie llevaría la cuenta de esas victorias microscópicas. Al apagar la luz de la cocina, Martín se quedó un momento en la oscuridad, escuchando el ronroneo del refrigerador y los sonidos nocturnos de una casa que ya no se sentía como un hogar. Mañana tendría que levantarse, ir a trabajar, sonreír a don Ernesto, fingir que todo estaba bien, mientras cargaba con el peso de saberse considerado un fracaso por las personas que más amaba. La ironía era cruel. En la oficina era valorado, respetado, indispensable, pero en casa era invisible, menospreciado, una carga económica que no producía los lujos que su familia creía merecer. Subió las escaleras lentamente, cada escalón una montaña que escalar con los hombros vencidos por el peso de las expectativas no cumplidas. Al pasar frente a la habitación de sus hijos, escuchó a Matías susurrar algo sobre «Papá no sirve para nada». Y el corazón se le encogió como un puño cerrado. En su dormitorio, Lucía ya dormía, o fingía dormir, dándole la espalda como llevaba haciéndolo durante meses. Martín se acostó en su lado de la cama, mirando el techo en la oscuridad, repitiendo mentalmente la palabra que ahora definía su existencia: fracasado. Un hombre puede soportar cualquier humillación, menos la que viene de su propia sangre. El despertador sonó a las 5:30 de la madrugada, como todos los días durante los últimos 15 años.
Pero esta vez Martín lo apagó con una pesadez diferente, como si cada movimiento le costara años de vida. La casa dormía en un silencio hostil, y él se vistió en la oscuridad para no despertar a Lucía, aunque sabía que su presencia ya no le importaba lo suficiente como para interrumpir su sueño. Se miró al espejo del baño, mientras se afeitaba, observando a un hombre de 46 años que parecía haber envejecido una década en una sola noche. Las ojeras se habían profundizado, las arrugas alrededor de los ojos se veían más marcadas, y en su mirada había algo nuevo: la resignación de quien ha sido juzgado y condenado por su propio tribunal doméstico. El agua fría le golpeó la cara como una bofetada matutina, despertándolo a una realidad que ya no quería enfrentar. Sus manos temblaron ligeramente mientras se anudaba la corbata, la misma corbata azul que usaba los martes desde hacía 3 años, porque Lucía se había negado a comprarle ropa nueva, alegando que ¿para qué gastar dinero en alguien que no lo aprovecha? La rutina se había convertido en su única aliada, un ritual automático que lo protegía de pensar demasiado en las palabras que aún le quemaban en el pecho. Bajó las escaleras como un fantasma navegando por su propia casa, invisible para todos, incluso para sí mismo. La cocina amanecía fría y silenciosa, aún impregnada del aroma de la humillación de la noche anterior. Martín preparó café solo para él, porque hacía meses que nadie más se levantaba a despedirlo. Nadie le deseaba buen día, nadie parecía notar que él existía hasta que su ausencia se traducía en falta de dinero. Mientras esperaba que el café se calentara, observó las fotografías familiares pegadas en el refrigerador. Vacaciones en la playa, cumpleaños, festivales escolares. En todas esas imágenes aparecía sonriendo, abrazando a sus hijos, besando a Lucía, interpretando el papel del padre y esposo perfecto. Ahora esas fotografías le parecían evidencia de una farsa que había durado demasiado tiempo, instantáneas de una felicidad que tal vez nunca había sido real. El café le supo amargo, pero no más amargo que la certeza de que había estado viviendo una mentira durante años. Guardó su almuerzo en una bolsa de plástico, el mismo sándwich de jamón que preparaba cada día, porque Lucía había decidido que cocinar para él era un gasto innecesario. Sus manos se movían con la precisión mecánica de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces, pero su mente vagaba por territorios oscuros donde la palabra fracasado se reproducía en eco infinito. El trayecto hacia la empresa de don Ernesto era su momento de paz. 45 minutos en el metro, donde podía fingir que era un hombre normal dirigiéndose a un trabajo normal, no un fracasado huyendo de su propia casa. Observaba a los otros pasajeros y se preguntaba si ellos también cargaban con el peso de ser considerados insuficientes por sus propias familias, si también habían sido juzgados y condenados en los tribunales domésticos, donde el amor se había convertido en resentimiento. El vagón se llenaba progresivamente de hombres y mujeres que parecían tener propósitos claros, destinos importantes, vidas que valían la pena, mientras él se sentía como un impostor entre personas reales. La ciudad despertaba a través de las ventanillas del metro. Valencia cobraba vida con la energía de quienes tenían motivos para levantarse cada mañana. Martín envidiaba esa energía, esa sensación de pertenencia que él había perdido en algún momento entre los reproches de su esposa y la indiferencia de sus hijos. El metro se detuvo en su estación, y él descendió arrastrando los pies como un condenado que camina hacia el patíbulo, aunque paradójicamente la oficina era el único lugar donde aún se sentía útil. Las puertas se cerraron detrás de él con un sonido definitivo, como si cortaran el cordón umbilical que lo unía con la normalidad. La empresa de construcción de don Ernesto Luján ocupaba un edificio modesto de 3 plantas en el centro histórico de Valencia.
con fachada de piedra antigua que contrastaba con la modernidad de los equipos informáticos del interior. Martín había trabajado allí durante 15 años, comenzando como auxiliar administrativo y ascendiendo lentamente hasta convertirse en el brazo derecho del anciano empresario. Don Ernesto lo recibía cada mañana con una sonrisa genuina y un apretón de manos que comunicaba más respeto del que había recibido en casa durante meses. «Buenos días, Martín. ¿Cómo amaneció la familia?», preguntaba siempre el viejo, y él respondía con una sonrisa forzada que ocultaba la verdad. Su familia amanecía mejor sin él. La oficina olía a papel viejo, café recién hecho y el aroma suave del tabaco de pipa que don Ernesto fumaba en secreto, creyendo que nadie se daba cuenta. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de obras terminadas, cada una representando décadas de trabajo honesto, de esfuerzo recompensado, de sueños convertidos en realidad. Martín se sentaba en su escritorio, encendía su computadora y durante 8 horas podía fingir que era alguien importante, alguien necesario, alguien que no era un fracasado. Los números no mentían como las palabras. Los balances no lo juzgaban como lo hacía su esposa. Las cuentas por pagar lo necesitaban independientemente de sus defectos personales. Don Ernesto tenía 71 años y la sabiduría de quien había construido un imperio desde la nada, comenzando con una carretilla y una pala prestada en los años 60. Había conocido la pobreza real, no la pobreza relativa de quien no puede permitirse vacaciones en el extranjero, sino la pobreza absoluta de quien no sabe si cenará esa noche. Por eso valoraba el trabajo honesto, la dedicación silenciosa, la lealtad que no se compra con dinero, sino que se gana con respeto mutuo. Durante los últimos 5 años, desde que su salud había comenzado a declinar, había delegado en Martín cada vez más responsabilidades, confiándole desde la contratación de personal hasta las decisiones financieras más importantes. «Usted tiene ojo para los números y corazón para las personas», le decía a menudo. «Esa combinación es más valiosa que cualquier título universitario». Martín se ruborizaba con esos elogios, pero también se resentía por la ironía. Un hombre que su propia familia consideraba un fracaso era indispensable para el funcionamiento de una empresa que empleaba a 50 familias. En la oficina era don Martín. Lo consultaban para resolver problemas, lo respetaban por su criterio, lo admiraban por su dedicación. La paradoja era cruel. Tenía que salir de casa para encontrar su hogar emocional. El día transcurrió con la normalidad agridulce de quien encuentra refugio en la rutina laboral. Revisó contratos, supervisó presupuestos, atendió llamadas de clientes, resolvió conflictos administrativos y cada tarea completada era una pequeña victoria que nadie en casa celebraría. Don Ernesto pasó por su oficina varias veces, siempre con alguna consulta o simplemente para charlar sobre la vida, porque había aprendido a leer entre líneas la tristeza que Martín llevaba en los ojos. «Un hombre que no es valorado en casa encuentra su valor en el trabajo», le había dicho una vez, «pero un hombre completo necesita ambos». Martín fingía no entender esas indirectas cariñosas, pero en el fondo agradecía que alguien se preocupara lo suficiente como para intentar consolarlo sin herirlo. Las horas pasaban lentamente, cada minuto acercándolo al momento en que tendría que regresar a casa, enfrentar las miradas de desprecio, soportar los silencios hostiles, dormir al lado de una mujer que lo consideraba una carga. La oficina se vaciaba gradualmente, los empleados se despedían con sonrisas y deseos de buena noche, pero Martín se quedaba hasta tarde fingiendo tener trabajo pendiente cuando en realidad solo posponía lo inevitable. A las 8 de la noche, cuando ya no podía justificar más su presencia, apagó la computadora y se dirigió hacia la puerta, cargando sobre los hombros el peso de regresar a ser un fracasado. El éxito en el trabajo
no cura las heridas del fracaso en el hogar, solo las disimula durante 8 horas al día. El viernes por la mañana, don Ernesto Luján no llegó a la oficina a las 9 como había hecho religiosamente durante 40 años. Y Martín sintió un vacío extraño en el estómago, como si el universo hubiera perdido una pieza fundamental. La secretaria Carmen intentó llamarlo varias veces sin obtener respuesta, mientras los empleados se miraban entre sí con esa inquietud silenciosa que presagia las malas noticias. Martín conocía los hábitos de don Ernesto mejor que nadie. Café a las 8:15, revisión del periódico hasta las 8:30. Llegada puntual a la oficina donde lo primero que hacía era preguntar por el estado de los proyectos en curso. Esa rutina inmutable se había roto, y con ella algo importante en el orden del mundo. A las 10 de la mañana, cuando la ausencia ya resultaba alarmante, Martín decidió ir personalmente al domicilio del anciano, un apartamento elegante en el barrio del Carmen, donde vivía solo desde la muerte de su esposa 5 años atrás. El trayecto en taxi se le hizo eterno, con el presentimiento creciente de que algo irremediable había sucedido durante la noche. La ciudad de Valencia parecía ajena a su ansiedad. La vida continuaba su curso normal, mientras él navegaba por aguas turbulentas de intuiciones sombrías. Sus manos temblaron ligeramente cuando tocó el timbre del apartamento, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. El portero del edificio, un hombre mayor que conocía a don Ernesto desde hacía décadas, abrió la puerta del apartamento con la llave de emergencia, mientras Martín esperaba en el pasillo con el corazón acelerado. Lo encontraron sentado en su sillón favorito, frente a la ventana que daba al patio interior, con una expresión serena que sugería que había partido en paz durante el sueño. Sus manos reposaban sobre un libro abierto, 100 años de soledad, marcado en una página donde García Márquez hablaba sobre la memoria y el olvido. Martín se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera alterar la dignidad de esa despedida silenciosa. Don Ernesto lucía más joven en la muerte, liberado del peso de los años y las responsabilidades, con una sonrisa apenas esbozada que parecía guardar secretos importantes. El apartamento olía a tabaco de pipa y a los geranios que cultivaba en el balcón, aromas que ahora se convertían en los últimos vestigios de una presencia que había marcado la vida de tantas personas. Martín sintió que perdía no solo a un jefe, sino al único hombre que había creído en él cuando nadie más lo hacía, al único que había visto potencial donde otros veían mediocridad. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, cargadas de toda la gratitud que nunca había expresado en vida. Los trámites funerarios se sucedieron con la mecánica implacable de la burocracia ante la muerte, pero Martín se hizo cargo de todo, porque sabía que don Ernesto no tenía familia cercana, solo sobrinos lejanos que aparecían cada Navidad para cumplir con el protocolo familiar. La empresa se paralizó durante 3 días, no por obligación, sino por respeto genuino hacia un hombre que había tratado a sus empleados como familia extendida. Martín organizó el velatorio en la funeraria más elegante de Valencia. Arregló las flores, redactó la esquela para el periódico, contactó a clientes y proveedores, asumiendo el papel del hijo que don Ernesto nunca había tenido. Durante esas horas intensas de gestiones administrativas, se sintió útil de una manera que hacía tiempo no experimentaba, como si finalmente hubiera encontrado un propósito que trascendía sus fracasos domésticos. Los empleados de la empresa se turnaban para acompañar el féretro, compartiendo anécdotas sobre la generosidad y sabiduría del anciano empresario. Carmen, la secretaria, lloraba desconsoladamente porque don Ernesto la había ayudado a pagar los estudios universitarios de su hija. José, el capataz de obras, recordaba cómo el patrón había visitado a su esposa en el hospital durante su larga convalecencia. Cada testimonio
construía el retrato de un hombre bueno en un mundo que no siempre recompensa la bondad. El funeral se celebró un martes lluvioso de octubre en la iglesia de San Nicolás, con una asistencia que sorprendió incluso a Martín por su diversidad, desde empresarios influyentes hasta albañiles jubilados, todos unidos por el respeto hacia alguien que había tocado sus vidas de manera significativa. Martín pronunció el elogio fúnebre porque nadie conocía mejor que él las virtudes profesionales y humanas de don Ernesto, aunque tuvo que hacer pausas varias veces para controlar la emoción que le quebraba la voz. Habló del empresario visionario que había construido una empresa sólida sin sacrificar los valores humanos, del jefe paternal que se preocupaba por las familias de sus empleados, del hombre sabio que ofrecía consejos sin imponerlos. Pero sobre todo habló del mentor generoso que había visto potencial en un empleado administrativo cuando nadie más lo valoraba, que había confiado en su criterio, que había depositado en él responsabilidades importantes. Al bajar del púlpito, Martín sintió que había perdido al único testigo de su verdadero valor, al único que podía atestiguar que no era el fracasado que su familia creía ver. La lluvia golpeaba los cristales de la iglesia como lágrimas del cielo, acompañando el dolor de quienes habían perdido no solo a un patrón, sino a un padre sustituto. Lucía asistió al funeral con los niños, más por protocolo social que por respeto genuino hacia la memoria de don Ernesto, y Martín percibió en sus gestos la impaciencia de quien cumple con una obligación molesta. Durante la ceremonia religiosa, ella revisaba constantemente su teléfono móvil, como si los mensajes de WhatsApp fueran más importantes que el último adiós a quien había proporcionado estabilidad económica a su familia durante 15 años. Sofía y Matías se mantenían serios pero distantes, probablemente preguntándose qué significaría la muerte del jefe de papá para sus futuras demandas de dinero para videojuegos y ropa de marca. Martín observó a su familia desde la distancia emocional que se había instalado entre ellos, notando cómo incluso en un momento solemne como ese parecían extraños compartiendo el mismo banco de iglesia. Después del funeral, mientras los dolientes se dispersaban bajo la lluvia persistente, Lucía se acercó a él con una expresión que mezclaba fingida compasión con preocupación práctica. «Espero que esto no afecte tu trabajo», le dijo en un susurro que sonó más como amenaza que como consuelo, «porque los niños necesitan estabilidad económica». Martín asintió en silencio, pero por primera vez en meses sintió una chispa de indignación ante la insensibilidad de su esposa hacia su dolor genuino. El cementerio de Valencia recibió los restos de don Ernesto Luján bajo un cielo plomizo que parecía llorar por la pérdida de un hombre bueno. Martín fue uno de los portadores del féretro, sintiendo el peso físico de quien había cargado durante años el peso emocional de creer en él. La tumba familiar de los Luján acogió al último representante de un apellido que se extinguía con honor, rodeado de coronas de flores, y el respeto sincero de quienes habían sido tocados por su generosidad. Mientras el sacerdote pronunciaba las últimas oraciones, Martín pensó en todas las conversaciones que ya no podrían tener, en todos los consejos que ya no recibiría, en todo el apoyo emocional que se enterraba junto con el único hombre que había creído en su potencial. Los empleados de la empresa fueron desfilando ante la tumba, cada uno dejando una rosa blanca y llevándose un pedazo de historia compartida. Martín fue el último en despedirse, permaneciendo junto a la sepultura hasta que los sepultureros comenzaron su trabajo silencioso. Antes de marcharse, susurró una promesa al aire frío de octubre. «No dejaré que la empresa muera con usted, don Ernesto. No dejaré que todo su trabajo haya sido en vano». Era una promesa imposible para un hombre considerado fracasado,
Pero las promesas imposibles son las únicas que valen la pena hacer cuando se ha perdido todo lo demás. Los grandes hombres se marchan en silencio, pero dejan ecos que resuenan durante generaciones en los corazones de quienes supieron valorarlos. El notario Eduardo Serrano había citado a todos los interesados para el jueves a las 4 de la tarde en su despacho de la calle Colón, un edificio señorial del siglo XIX, donde las paredes de madera oscura y los libros empastados en cuero creaban una atmósfera solemne perfecta para revelar los últimos deseos de los muertos. Martín llegó puntual, vestido con su único traje negro, el mismo que había usado para el funeral, con una mezcla de curiosidad y resignación, porque suponía que don Ernesto habría dejado algún pequeño reconocimiento para sus empleados más antiguos. La sala de espera olía a cera de muebles y a papel viejo, aromas que evocaban la solemnidad de los momentos definitivos donde se escriben los finales de las historias humanas. Carmen, la secretaria, ya estaba allí, nerviosa y con los ojos aún enrojecidos por el llanto de los últimos días. Junto a ella esperaban 3 hombres elegantemente vestidos que Martín reconoció como los sobrinos de don Ernesto, presentes por primera vez en años, atraídos como buitres por el olor del dinero disponible. Sus rostros reflejaban esa expectativa codiciosa mal disimulada de quienes han calculado mentalmente su herencia antes de conocer oficialmente su contenido. La tensión en la sala era palpable, cargada de ambiciones silenciosas y cuentas pendientes con el destino. Martín se sentó en una esquina, sintiéndose fuera de lugar, entre personas que tenían derecho legítimo a estar allí, mientras él solo era un empleado que había sido invitado por cortesía profesional. La puerta del despacho se abrió con la ceremoniosa lentitud de quien está acostumbrado a manejar momentos trascendentales, y el notario Serrano apareció con su barba canosa perfectamente recortada y sus gafas de montura dorada que le daban un aire de sabiduría ancestral. Era un hombre de 60 años que había presidido durante décadas los momentos en que las vidas cambian de rumbo, donde las fortunas se redistribuyen y los destinos se reescriben según la voluntad de los que ya no pueden cambiar de opinión. Los invitó a pasar a su despacho principal, una habitación imponente presidida por un escritorio de caoba maciza donde descansaba el testamento de don Ernesto como un documento sagrado que contenía verdades aún por revelar. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo frente al escritorio, como en un teatro donde el drama estaba a punto de comenzar. Martín se ubicó discretamente en la última fila, como correspondía a su condición de empleado, mientras los sobrinos ocupaban los asientos delanteros con la confianza de quienes se consideran herederos naturales. El notario ajustó sus gafas, carraspeó levemente para llamar la atención y comenzó con las formalidades legales que preceden a las revelaciones que cambiarán vidas para siempre. El silencio en la habitación era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que marcaba el tiempo con la precisión implacable de quien no se detiene ante los momentos cruciales de la existencia humana. Testamento hológrafo de don Ernesto Luján Herrera, leyó el notario con voz clara y pausada, redactado en Valencia el 15 de septiembre del presente año, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna. Las primeras líneas del documento eran protocolarias, estableciendo la validez legal de la voluntad del difunto, pero Martín percibió que el notario Serrano se detenía ocasionalmente en ciertos párrafos, como si el contenido lo sorprendiera incluso a él. Los sobrinos se inclinaban hacia adelante en sus sillas, ansiosos por escuchar la distribución de los bienes que habían dado por descontados durante años. Carmen se retorcía las manos nerviosamente, esperando tal vez algún reconocimiento económico que la ayudara con los gastos universitarios de su hija. El despacho
se llenó de una tensión expectante, mientras el notario pasaba las páginas preliminares del testamento, acercándose al núcleo donde se decidirían los destinos económicos de todos los presentes. Martín observaba las reacciones de los otros asistentes, preguntándose qué pequeña cantidad habría destinado don Ernesto para él, tal vez suficiente para comprar algo especial para sus hijos o para demostrarle a Lucía que alguien había valorado su trabajo. La luz dorada de la tarde se filtraba por las ventanas del despacho, creando un ambiente casi místico, donde las palabras escritas meses atrás por un hombre muerto estaban a punto de alterar el curso de varias vidas. El notario llegó al párrafo que había estado esperando, y su expresión cambió sutilmente, como si acabara de encontrar una sorpresa que no había anticipado completamente. Declaro como heredero universal de todos mis bienes, derechos, acciones y pertenencias a don Martín Herrera López. Leyó con voz firme, pero inmediatamente se detuvo para repetir la frase, como si necesitara confirmar que había leído correctamente. El silencio que siguió fue diferente al anterior, cargado de incredulidad y conmoción. Los sobrinos se miraron entre sí con expresiones de desconcierto que rápidamente se transformaron en indignación contenida. Carmen se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de sorpresa. Martín sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que las leyes de la física se suspendían momentáneamente mientras su cerebro procesaba información que no podía ser real. Heredero universal, repitió mentalmente, saboreando unas palabras que parecían escritas en un idioma extranjero. El notario continuó leyendo, pero las frases se perdían en el zumbido que había comenzado en los oídos de Martín, como si su sistema nervioso hubiera colapsado ante la imposibilidad de procesar semejante giro del destino. La sala de juntas se había convertido en un escenario surrealista, donde un hombre considerado fracasado por su propia familia acababa de convertirse de un segundo al otro en millonario. La empresa de construcción Luján y Asociados, con todos sus activos, maquinaria, contratos en curso y cuentas bancarias, continuó el notario, quedan bajo la propiedad absoluta de don Martín Herrera López, a quien considero el hijo que nunca tuve, y el único hombre en quien confío plenamente para continuar el legado que he construido durante 40 años. Las palabras flotaban en el aire como revelaciones divinas, cada sílaba redefiniendo la realidad de un hombre que hacía 5 días había sido llamado fracasado por su propia esposa. Martín sentía que observaba la escena desde fuera de su propio cuerpo, como si fuera espectador de una obra de teatro donde el protagonista se parecía sospechosamente a él. Los sobrinos habían perdido la compostura. Uno de ellos se había puesto de pie con gesto amenazante, mientras los otros murmuraban palabras incomprensibles sobre injusticias legales y testamentos impugnables. El notario levantó la mano pidiendo silencio y continuó leyendo. Martín Herrera ha demostrado durante 15 años una lealtad, honestidad y capacidad de trabajo que trascienden cualquier vínculo sanguíneo. Es justo que quien construyó conmigo este imperio lo herede completamente. Cada palabra era un martillazo que destruía la identidad de fracasado que Martín había asumido como verdad incuestionable, reemplazándola por una nueva realidad que aún no podía comprender completamente. La lectura continuó con detalles específicos que convertían lo increíble en legalmente irrefutable. La casa de 3 plantas en el barrio exclusivo de La Querea, valorada en 800.000 euros. Las cuentas bancarias que sumaban más de 2 millones de euros. Las acciones en otras empresas, los terrenos en la costa mediterránea, incluso el Audi negro que don Ernesto conducía los fines de semana. Martín escuchaba la enumeración de su nueva fortuna como quien escucha la lectura de los crímenes de otro hombre, incapaz de conectar emocionalmente con una realidad que desafiaba todo lo que había creído saber sobre sí mismo.
El notario explicaba las condiciones del legado. Martín debería hacerse cargo de la empresa durante al menos 10 años, manteniendo empleados a todos los trabajadores actuales y destinando un porcentaje de las ganancias anuales a obras benéficas. Eran condiciones que cualquier hombre sensato aceptaría sin dudarlo. Pero Martín se sentía paralizado por la magnitud de una responsabilidad que excedía sus sueños más ambiciosos. Los sobrinos abandonaron la sala uno tras otro, masculando amenazas legales que se perdían en el pasillo, mientras Carmen lo felicitaba con lágrimas de alegría genuina por la justicia poética de ver recompensado a quien realmente se lo merecía. El notario se acercó a estrecharle la mano, pero Martín seguía inmóvil en su silla, como un náufrago que acaba de ser rescatado pero aún no cree que esté a salvo. El trayecto de regreso a casa se convirtió en un viaje iniciático donde cada calle familiar de Valencia adquiría un significado diferente ahora que las recorría un millonario en lugar de un fracasado. Martín caminaba por las mismas aceras de siempre, pero sus pasos resonaban de manera distinta, como si el suelo reconociera que quien lo pisaba había cambiado fundamentalmente de estatus. Se detuvo frente a un escaparate donde se reflejaba esperando ver a un hombre diferente, pero el espejo le devolvió la misma imagen de siempre, el mismo rostro cansado, la misma ropa modesta, la misma expresión de quien ha cargado durante años con el peso de sentirse insuficiente. La transformación había sido legal y económica, pero aún no había alcanzado su alma, que seguía funcionando con la programación mental de la mediocridad asumida. Pensó en Lucía, en sus hijos, en las palabras crueles pronunciadas 5 días atrás en una cocina que ahora podría cambiar por una cocina de mármol italiano si quisiera. La ironía era perfecta. El hombre al que habían llamado fracasado acababa de heredar más dinero del que su familia había soñado jamás. En su bolsillo, el teléfono móvil vibraba insistentemente con llamadas de Carmen y otros empleados que ya habían comenzado a extender la noticia. Pero él no tenía fuerzas para responder porque aún estaba procesando la metamorfosis de su identidad. Llegó a su casa modesta con la certeza de que ese sería el último día que entraría por esa puerta, siendo considerado un fracasado por su propia familia. El destino tiene un sentido del humor cruel. Convierte a los despreciados en millonarios justo cuando han aprendido a vivir sin esperanza. Martín permaneció sentado en su automóvil durante 20 minutos frente a la casa que había sido su hogar durante 15 años, observando las ventanas iluminadas donde su familia cenaba sin esperarlo, como había ocurrido tantas noches anteriores cuando él se quedaba trabajando hasta tarde. Pero esta noche era diferente, porque el hombre que estaba a punto de cruzar esa puerta ya no era el mismo que había salido esa mañana rumbo al despacho del notario. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía las llaves, no por nerviosismo, sino por la anticipación de un momento que cambiaría para siempre la dinámica de poder en su hogar. La casa parecía más pequeña ahora, casi insignificante comparada con la mansión de 3 plantas que acababa de heredar, pero seguía siendo el escenario donde tendría lugar la conversación más importante de su matrimonio. A través de la ventana de la cocina podía ver la silueta de Lucía moviéndose con esa eficiencia doméstica que había desarrollado durante años de rutinas familiares. Sofía y Matías probablemente estarían en el salón, absortos en sus dispositivos electrónicos, ajenos al tsunami emocional que estaba a punto de golpear los cimientos de su realidad cotidiana. El vecindario tranquilo de clase media donde habían vivido todos esos años se extendía a su alrededor, como un recordatorio de la mediocridad económica que acababa de quedar atrás para siempre. Martín respiró profundamente, guardó los documentos del testamento en el bolsillo interior de su chaqueta
y se dirigió hacia la puerta principal con la solemnidad de quien está a punto de cambiar la historia familiar. La cocina recibió a Martín con los aromas familiares de la cena preparada sin él, pero por primera vez en meses no sintió el peso habitual de la culpa por llegar tarde. Lucía estaba lavando los platos con movimientos mecánicos, sin volverse a saludarlo, manteniendo esa frialdad hostil que se había convertido en la temperatura normal de su matrimonio. «Llegaste tarde otra vez», dijo sin mirarlo, su voz cargada del reproche automático que había perfeccionado durante años de resentimiento acumulado. «Los niños ya cenaron y se fueron a hacer las tareas. Tu plato está en la mesa, aunque probablemente ya esté frío». Martín observó la escena doméstica con ojos diferentes, como si viera por primera vez la coreografía de indiferencia que habían estado interpretando durante tanto tiempo. La cocina modesta, los muebles de fórmica, la mesa de madera barnizada donde había comido solo tantas noches, todo le parecía ahora parte de una vida anterior que estaba a punto de clausurar definitivamente. Se sentó en su lugar habitual, pero no tocó la comida, porque había perdido el apetito ante la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Lucía continuaba su rutina de limpieza, ajena al hecho de que el hombre sentado detrás de ella acababa de convertirse en multimillonario. El silencio se extendió durante varios minutos, cargado de la tensión no resuelta de años de comunicación deteriorada. Martín saboreó esos últimos momentos de ser considerado un fracasado, porque sabía que dentro de unos minutos esa versión de sí mismo desaparecería para siempre. «Lucía», dijo finalmente, y algo en el tono de su voz hizo que ella se detuviera y se volteara lentamente, como si hubiera percibido que el aire mismo había cambiado en la cocina. Sus ojos se encontraron por primera vez en semanas, y Martín vio en ellos la mezcla de irritación y cansancio que había aprendido a reconocer como la expresión permanente de su esposa cuando lo miraba. «Tenemos que hablar. Llama a los niños». Lucía frunció el ceño, secándose las manos con el paño de cocina con movimientos más lentos, como si intuyera que algo importante estaba a punto de suceder. «¿Qué pasa ahora? ¿Te despidieron? ¿Nos van a echar de casa? Porque si es eso, Martín, no sé qué vamos a hacer. Ya estoy cansada de vivir con la preocupación constante de si vas a poder mantener a tu familia». Las palabras salieron de su boca con la fluidez de quien ha ensayado esos reproches durante años, pero Martín las escuchó como ecos de una conversación que pertenecía ya al pasado. Se levantó de la mesa y caminó hacia el salón, donde Sofía estudiaba matemáticas mientras Matías jugaba con su consola portátil, ambos absortos en sus mundos particulares, donde los problemas económicos de sus padres eran apenas ruido de fondo. «Niños, vengan a la cocina. Su padre quiere hablar con nosotros», gritó Lucía desde el umbral, su voz teñida de esa exasperación que había perfeccionado para referirse a cualquier iniciativa de su marido. Los 4 miembros de la familia Herrera se reunieron alrededor de la mesa de la cocina por primera vez en meses, creando una composición doméstica que había sido imposible desde que las cenas familiares se habían convertido en campos de batalla verbales. Sofía se sentó junto a su madre, instintivamente buscando protección ante lo que su intuición de 12 años identificaba como un momento potencialmente peligroso. Matías se ubicó en la silla más alejada de su padre, manteniendo esa distancia emocional que había aprendido a usar como escudo protector contra las decepciones paternas. Lucía cruzó los brazos y adoptó esa postura defensiva que había perfeccionado durante años de conversaciones difíciles sobre dinero, trabajo y responsabilidades familiares no cumplidas. La iluminación amarillenta del fluorescente dañado creaba sombras dramáticas sobre sus rostros, como si estuvieran participando en una obra de teatro
donde los actores aún no conocían completamente sus papeles. Martín los observó durante unos segundos que se sintieron como una eternidad, memorizando esas expresiones de desconfianza y resignación que pronto cambiarían radicalmente. En su bolsillo, los documentos del testamento parecían arder como carbones encendidos, cargados de un poder transformador que estaba a punto de liberar sobre su familia. El reloj de la cocina marcaba las 8:15 de la noche, la hora exacta en que la vida de los Herrera se dividiría para siempre en un antes y un después. Don Ernesto murió el viernes pasado, comenzó Martín, y vio cómo las expresiones de su familia se suavizaban ligeramente ante la mención de la muerte, porque incluso en medio de su hostilidad familiar conservaban suficiente humanidad para reconocer la solemnidad de esas palabras. Hoy fue la lectura de su testamento. Lucía suspiró con exasperación mal disimulada, probablemente pensando que esa conversación familiar se trataba de algún problema laboral derivado de la muerte del jefe, tal vez la pérdida del empleo que había temido durante años. «Espero que eso no signifique que te vas a quedar sin trabajo», dijo con esa mezcla de sarcasmo y preocupación práctica que había caracterizado sus reacciones ante cualquier crisis laboral anterior. «Porque con lo que ganas y sin trabajo, no sé cómo vamos a sobrevivir». Matías levantó la vista de su consola por primera vez, no por interés en la conversación, sino por el tono particular que había detectado en la voz de su padre. Sofía jugueteaba nerviosamente con su lápiz, intuyendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin poder identificar exactamente qué. Martín sacó los documentos del testamento de su bolsillo interior y los colocó sobre la mesa, como un jugador de póker que revela sus cartas ganadoras después de haber sido subestimado durante toda la partida. El sobre oficial del notario Eduardo Serrano brillaba bajo la luz artificial de la cocina como un objeto mágico que contenía el poder de reescribir destinos. «Don Ernesto me ha dejado toda su fortuna», dijo Martín con una calma que contrastaba dramáticamente con la bomba emocional que acababa de detonar en el centro de su cocina familiar. Las palabras flotaron en el aire durante unos segundos que parecieron congelados en el tiempo, mientras los cerebros de Lucía, Sofía y Matías procesaban información que desafiaba todo lo que creían saber sobre su realidad económica. Lucía fue la primera en reaccionar, con una risa nerviosa que sonó más como un ladrido que como expresión de alegría. «¿Qué estás diciendo, Martín? ¿De qué fortuna hablas? Don Ernesto tenía una empresa pequeña, no era millonario». Pero sus ojos se dirigieron instintivamente hacia los documentos oficiales que descansaban sobre la mesa, y algo en la solemnidad de esos papeles comenzó a erosionar su incredulidad inicial. Martín desplegó la primera página del testamento, donde el membrete del notario Serrano y los sellos oficiales daban fe de la autenticidad de un documento que convertía lo imposible en legalmente irrefutable. «La empresa de construcción Luján y Asociados», leyó lentamente, saboreando cada palabra como si fuera vino añejo, «con todos sus activos, cuentas bancarias, propiedades y inversiones, que ascienden a más de 5 millones de euros». El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio anterior en esa cocina, cargado de incredulidad, conmoción y el sonido casi audible de una realidad familiar que se desplomaba para dar lugar a otra completamente nueva. «La empresa vale 5 millones de euros. La casa de don Ernesto está valorada en 800.000 euros y las cuentas bancarias suman más de 2 millones adicionales», continuó Martín, leyendo cifras que sonaban como números de lotería en boca de un hombre que 5 días atrás había sido llamado fracasado por su propia esposa. Lucía se había puesto pálida. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aferraba al respaldo de la silla, como si necesitara soporte físico para procesar la magnitud de lo que estaba escuchando.
Sofía y Matías se miraron entre sí con expresiones de confusión total, porque sus mentes adolescentes no tenían marcos de referencia para comprender que su padre acababa de convertirse en multimillonario. «Eso significa», dijo Martín, levantándose lentamente de su silla con la dignidad recuperada de quien finalmente puede hablar desde una posición de fuerza, «que el fracasado que humillaste delante de los niños el martes pasado acaba de heredar más dinero del que habíamos soñado jamás». Las palabras salieron de su boca cargadas de años de dolor silenciado, de humillaciones tragadas, de dignidad pisoteada que finalmente encontraba su momento de reivindicación. Lucía abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió, porque por primera vez en años no tenía palabras para atacar a un hombre que acababa de demostrar que su valor había sido reconocido por alguien que realmente lo conocía. La cocina modesta donde habían vivido tantos momentos de tensión económica se había convertido en el escenario de la transformación más dramática que una familia puede experimentar. El fracasado que no servía para nada acaba de convertirse en el dueño de una empresa que emplea a 50 familias y genera millones de euros anuales. Lucía se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos invisibles que la mantenían erguida. Su rostro atravesado por una palidez que contrastaba dramáticamente con el color rojizo que había tenido segundos antes cuando comenzó a procesar la magnitud de su error de cálculo. Sus manos buscaron apoyo en la mesa como si necesitara confirmar que la realidad física seguía funcionando según las leyes conocidas, mientras su mundo emocional se desintegraba completamente. La mujer que había pasado años perfeccionando el arte de menospreciar a su marido se encontraba súbitamente sin arsenal verbal, desarmada ante una transformación que convertía todos sus reproches anteriores en monumentos a su propia ceguera. «No, no puede ser cierto», murmuró con una voz que había perdido toda su fuerza habitual. «Tú no, tú nunca». Pero las palabras se le atragantaron literalmente, produciendo ese sonido ahogado que da nombre a la expresión popular cuando la sorpresa es tan grande que impide el funcionamiento normal de la garganta. Martín observaba la desintegración de la máscara de superioridad de su esposa con una mezcla de satisfacción y tristeza, porque aunque la justicia poética era perfecta, también marcaba el final definitivo de cualquier posibilidad de reconciliación genuina entre ellos. Los documentos del testamento permanecían extendidos sobre la mesa, como evidencia irrefutable de una verdad que nadie en esa familia había anticipado. El fluorescente seguía parpadeando con su luz amarillenta, pero ahora iluminaba una escena completamente diferente, donde las posiciones de poder se habían invertido de manera irreversible. Sofía fue la primera de los hijos en encontrar su voz, pero lo que salió de su boca fue una pregunta cargada de la inocencia cruel de los 12 años. ¿Eso significa que papá ya no es pobre? La simplicidad de la pregunta cortó el aire como un cuchillo, exponiendo la cruda realidad de cómo los niños habían interiorizado la narrativa familiar sobre la insuficiencia económica de su padre. Martín sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que sus propios hijos habían crecido pensando en él como alguien económicamente incompetente, alguien incapaz de proveer los lujos que sus compañeros de clase daban por descontados. Matías levantó la vista de su consola por primera vez en meses, sus ojos adolescentes brillando con una mezcla de incredulidad y oportunismo temprano, probablemente calculando mentalmente todas las cosas que ahora podría pedirle a un padre millonario. «Podemos comprar una casa más grande, podré tener mi propia habitación, podrás comprarme el PlayStation nuevo». Las preguntas brotaron de él como agua contenida que finalmente encuentra una fisura en la presa.
Lucía los miró con horror creciente, dándose cuenta de que sus hijos estaban procesando la información con la adaptabilidad natural de la juventud, mientras ella seguía atrapada en el shock de haber subestimado catastróficamente al hombre con quien había compartido cama durante 20 años. La dinámica familiar se estaba reescribiendo minuto a minuto, y ella se encontraba en el papel de villana de una historia donde había creído ser la víctima incomprendida. «Durante 15 años trabajé para don Ernesto», dijo Martín, su voz adquiriendo una autoridad que no había mostrado en casa desde hacía años. «Y él vio en mí lo que ustedes nunca quisieron ver». Se acercó a la ventana de la cocina, contemplando el barrio de clase media, donde habían vivido como una cápsula del tiempo que pronto quedaría atrás. Vio honestidad donde ustedes veían mediocridad, vio dedicación donde ustedes veían fracaso, vio potencial donde ustedes veían conformismo. Cada frase era una cuenta pendiente que finalmente se saldaba, cada comparación un espejo que reflejaba años de juicios erróneos y oportunidades perdidas de reconocimiento familiar. Lucía intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron adecuadamente, como si el shock hubiera afectado temporalmente su coordinación motora. «Martín, nosotros», balbuceó, buscando palabras que pudieran reparar años de daño emocional, pero él la interrumpió con un gesto de la mano que comunicaba más autoridad de la que había mostrado jamás en esa cocina. «El fracasado que humillaste delante de los niños», continuó, volteándose para mirarla directamente a los ojos, «acaba de heredar una fortuna que nos permite vivir sin trabajar durante el resto de nuestras vidas». La ironía era perfecta y cruel. La mujer que había destruido sistemáticamente la autoestima de su marido acababa de descubrir que había estado casada con un multimillonario en potencia sin saberlo. El teléfono móvil de Martín comenzó a sonar insistentemente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado en la cocina después de sus últimas palabras. Era Carmen, la secretaria de la empresa, probablemente llamando para coordinar los primeros pasos de la transición administrativa. Martín respondió la llamada con una naturalidad que sorprendió incluso a él mismo, como si hablar de millones de euros fuera algo que hubiera estado haciendo toda la vida. «Sí, Carmen, ya he revisado todos los documentos. Mañana nos reuniremos con los abogados para formalizar la transferencia de la empresa». Su voz sonaba diferente, más segura, cargada de la confianza que proporciona saberse respaldado por una fortuna considerable. Lucía y los niños lo observaban como si estuvieran viendo a un extraño que había ocupado el cuerpo del hombre que creían conocer. Durante la conversación telefónica, que duró varios minutos, Martín habló de cuentas bancarias, inversiones, propiedades y decisiones empresariales con una fluidez que revelaba conocimientos que su familia nunca había sospechado que poseía. Al colgar el teléfono, se volvió hacia su familia con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Durante años pensaron que no sabía nada de dinero porque no tenía mucho que administrar», dijo. «Pero don Ernesto me enseñó todo sobre finanzas, inversiones y gestión empresarial. Él sabía que algún día necesitaría esos conocimientos». La revelación añadía otra capa de complejidad a la transformación. No solo había heredado una fortuna, sino que había estado preparándose secretamente para administrarla durante años. La realidad comenzó a instalarse en la mente de Lucía como un virus que infecta lentamente todo un sistema operativo, alterando cada archivo, cada programa, cada función básica de su comprensión del mundo. El hombre al que había llamado fracasado no solo era millonario, sino que además había estado desarrollando habilidades empresariales avanzadas sin que ella se diera cuenta. Todas las noches que había llegado tarde por trabajo extra no habían sido excusas para evitar llegar a casa,
sino sesiones de entrenamiento donde don Ernesto le transmitía décadas de experiencia empresarial. Todas las conversaciones telefónicas que había escuchado a medias, pensando que se trataba de asuntos administrativos menores, habían sido en realidad discusiones sobre estrategias financieras y decisiones de inversión. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro cargado de años de malentendidos acumulados. Martín la miró con una mezcla de compasión y dureza que ella no había visto nunca en sus ojos. «¿Cuándo me habrías escuchado, Lucía? Entre el reproche por no ganar suficiente dinero y la queja por llegar tarde del trabajo, ¿cuándo exactamente habría sido el momento adecuado para contarte que mi jefe me estaba preparando para heredar su imperio?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación que no requería respuesta, porque ambos conocían la verdad. Hacía años que en esa casa no había espacio para conversaciones genuinas, solo para reproches y defensas mutuas. Los niños observaban el intercambio entre sus padres con la fascinación morbosa de quienes presencian el colapso de todas las certezas que habían dado forma a su infancia. Sofía había dejado de jugar con su lápiz y miraba alternadamente a su madre y a su padre, como si estuviera viendo a dos extraños que acababan de conocerse. Matías había guardado completamente su consola, un gesto extraordinario que revelaba la magnitud del momento que estaban viviendo. «¿Vamos a ser ricos de verdad?», preguntó Sofía, con esa mezcla de esperanza e incredulidad que caracteriza a los niños cuando se enfrentan a cambios que exceden su capacidad de comprensión. Martín se acercó a ella y le acarició el cabello con una ternura que había estado guardando durante meses de distanciamiento forzado. «Sí, princesa. Vamos a tener suficiente dinero para cualquier cosa que necesites o quieras», dijo, pero inmediatamente añadió: «Pero eso no significa que vaya a olvidar cómo me trataron cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles». Las palabras llegaron hasta Lucía como dagas envenenadas, porque comprendió que la transformación económica no venía acompañada de perdón automático. El hombre millonario que tenía enfrente conservaba intacta la memoria del hombre humillado que había sido hasta esa tarde, y esa memoria se había convertido en el tribunal donde ella sería juzgada por años de crueldad emocional injustificada. Un hombre puede perdonar la pobreza, pero nunca olvida a quien lo despreció cuando la padecía. 6 meses después de aquella noche transformadora en la cocina, Martín Herrera contemplaba Valencia desde las ventanas del piso superior de su nueva mansión en La Jerea, el barrio más exclusivo de la ciudad, donde las casas del siglo XVIII convivían con renovaciones millonarias que respetaban la historia mientras abrazaban el lujo contemporáneo. La propiedad que había heredado de don Ernesto se había convertido en el cuartel general de una nueva vida, donde cada habitación contaba la historia de una metamorfosis que había superado sus propios sueños más ambiciosos. Los jardines se extendían como alfombras verdes perfectamente cuidadas por un equipo de jardineros profesionales, mientras la piscina infinita reflejaba el cielo mediterráneo como un espejo que conectaba la tierra con el paraíso. La empresa de construcción había triplicado su valor bajo su gestión, porque Martín había aplicado los conocimientos que don Ernesto le había transmitido durante años de mentoreo silencioso, expandiendo operaciones, modernizando procesos y estableciendo alianzas estratégicas que convertían cada proyecto en una máquina de generar riqueza. Los empleados lo respetaban no solo como heredero, sino como líder genuino, que había demostrado merecer la confianza que su mentor había depositado en él. Carmen seguía siendo su mano derecha, ahora con el título de vicepresidenta ejecutiva y un salario que le permitía enviar a su hija a estudiar medicina en Londres. El despacho de don Ernesto había sido preservado como un santuario,
donde Martín acudía cuando necesitaba consejo silencioso de quien había creído en él cuando nadie más lo hacía. La transformación familiar había seguido un curso más complejo y doloroso que la económica, porque el dinero puede comprar casi todo, excepto la reparación automática de los corazones rotos por años de desprecio sistemático. Lucía había intentado durante semanas comportarse como la esposa amorosa que nunca había sido, multiplicando gestos de cariño que llegaban demasiado tarde y sonaban demasiado calculados para ser genuinos. Sus disculpas habían sonado huecas, porque ambos sabían que estaban motivadas por el miedo a perder acceso a una fortuna más que por arrepentimiento real sobre el daño emocional que había causado. Martín la observaba actuar con la misma frialdad científica con que un entomólogo estudia insectos, analizando cada gesto, cada palabra, cada estrategia de seducción tardía que ella desplegaba para reconquistarlo. Los niños, con la adaptabilidad natural de la juventud, habían abrazado rápidamente su nueva realidad económica, pero Martín había establecido reglas estrictas. Tendrían acceso a todo el dinero que necesitaran para educación, salud y crecimiento personal, pero nada sería regalado sin esfuerzo, y cada privilegio vendría acompañado de responsabilidades correspondientes. Sofía había comenzado clases de piano en el conservatorio más prestigioso de Valencia, mientras Matías estudiaba programación en una academia especializada, ambos descubriendo talentos que la mediocridad económica anterior había mantenido ocultos. La casa nueva tenía habitaciones separadas para los padres, una decisión que Martín había tomado sin consultar con Lucía, estableciendo físicamente la distancia emocional que se había instalado entre ellos. El poder transformador del dinero se manifestaba en cada aspecto de la vida cotidiana, desde el Maserati negro que Martín conducía hasta la oficina, hasta los trajes hechos a medida que habían reemplazado su modesta vestimenta anterior. Pero la transformación más profunda era psicológica. El hombre que había sido llamado fracasado caminaba ahora con la seguridad de quien ha demostrado su valor no solo a su familia, sino al mundo empresarial de Valencia, donde su nombre comenzaba a ser pronunciado con respeto y admiración. Las invitaciones a eventos sociales exclusivos llegaban semanalmente, porque la alta sociedad valenciana había descubierto súbitamente que Martín Herrera era una compañía fascinante, un self-made millionaire que había pasado de empleado a magnate de la construcción de la noche a la mañana. Lucía acompañaba a estos eventos vestida con ropa de diseñador que costaba más de lo que habían gastado en vestimenta durante años enteros, interpretando el papel de esposa orgullosa ante un público que no conocía la verdadera historia de su matrimonio. Pero Martín había aprendido a leer las sonrisas falsas, a detectar las intenciones ocultas, a navegar por aguas sociales donde las apariencias importaban más que las verdades. Su nueva posición le había otorgado una educación acelerada en cinismo elegante, descubriendo que el dinero no solo compra objetos, sino también actuaciones convincentes de afecto y admiración. La oficina donde había pasado tantos años como empleado subordinado se había convertido en el centro de operaciones de un imperio en expansión que generaba empleos, construía comunidades y transformaba el skyline de Valencia con proyectos arquitectónicos cada vez más ambiciosos. Martín había honrado la memoria de don Ernesto expandiendo la empresa hacia sectores que el anciano había soñado explorar: energías renovables, construcción sostenible, desarrollo urbano inteligente. Cada decisión empresarial era consultada mentalmente con el espíritu de su mentor, porque había comprendido que heredar una fortuna venía acompañado de la responsabilidad de multiplicarla para las siguientes generaciones.
Los competidores que habían ignorado a la empresa Luján cuando era solo una constructora regional mediana, ahora buscaban alianzas estratégicas con el nuevo magnate que había demostrado visión para los negocios y capacidad para ejecutar proyectos complejos. Las reuniones en su despacho incluían arquitectos reconocidos internacionalmente, inversores de Madrid y Barcelona, políticos locales que buscaban su apoyo para proyectos de desarrollo urbano. El teléfono sonaba constantemente con oportunidades de inversión, propuestas de joint ventures, invitaciones para participar en consorcios que construirían el futuro de la región mediterránea española. Martín había descubierto que el éxito genera más éxito, que el dinero atrae más dinero, que el reconocimiento profesional se multiplica exponencialmente una vez que se cruza cierto umbral de credibilidad empresarial. Los domingos por la mañana se habían convertido en el momento más revelador de la nueva dinámica familiar, cuando los roles artificiales cedían paso a interacciones más auténticas en la intimidad del hogar millonario. Sofía se acercaba a él con preguntas sobre matemáticas financieras que había comenzado a estudiar por iniciativa propia, fascinada por entender cómo funcionaba el dinero que ahora rodeaba su vida. Matías había desarrollado un respeto nuevo hacia su padre, no solo por la riqueza, sino por la competencia empresarial que había demostrado al multiplicar la herencia en pocos meses. Pero Lucía seguía navegando en aguas turbulentas, alternando entre momentos de intimidad forzada y silencios cargados de culpa que revelaban su comprensión tardía de la magnitud de su error de juicio. Martín la observaba con la paciencia de quien ha aprendido que algunas heridas requieren tiempo para cicatrizar, pero también con la claridad de quien comprende que ciertos daños son irreversibles. Los desayunos familiares en la terraza que daba a los jardines se desarrollaban con una cordialidad civilizada que ocultaba la tensión no resuelta entre esposos que habían descubierto demasiado tarde quiénes eran realmente. Las conversaciones se centraban en los planes de los niños, los proyectos empresariales, las decisiones sobre viajes familiares, evitando cuidadosamente los temas que podrían reavivar conflictos que el dinero había enterrado pero no resuelto. Martín había aprendido que la riqueza proporciona comodidad material, pero no garantiza la felicidad emocional, que el reconocimiento externo no cura automáticamente las heridas internas causadas por años de desprecio doméstico. La historia había completado un círculo perfecto cuando Martín recibió una llamada de uno de los sobrinos de don Ernesto, el mismo que había abandonado airado el despacho del notario 6 meses atrás, ahora solicitando humildemente una reunión para discutir posibles oportunidades de colaboración empresarial. La ironía era deliciosa. Quienes habían cuestionado su legitimidad como heredero ahora buscaban beneficiarse de su éxito, demostrando que el dinero no solo transforma a quien lo posee, sino también las actitudes de quienes lo rodean. Martín había aprendido a saborear estas victorias silenciosas, estos momentos donde la justicia poética se manifestaba con una precisión casi divina. En las noches, cuando la mansión se quedaba silenciosa y él podía contemplar Valencia desde sus ventanas, reflexionaba sobre el viaje extraordinario que lo había llevado desde una cocina modesta, donde fue llamado fracasado, hasta un palacio donde ahora era reconocido como visionario empresarial. La transformación había sido completa pero compleja, porque había descubierto que el éxito verdadero no consiste solo en acumular riqueza, sino en mantener la humanidad mientras se navega por aguas donde el poder puede corromper tan fácilmente como elevar. El retrato de don Ernesto que había colocado en lugar de honor en su despacho le recordaba diariamente que el legado más valioso no son los millones heredados, sino los valores y la sabiduría necesarios para administrarlos con honor.
Martín Herrera había dejado de ser el fracasado de la cocina para convertirse en el patriarca de una nueva dinastía. Pero la verdadera medida de su éxito no se encontraba en las cuentas bancarias, sino en su capacidad de recordar quién había sido y por qué había llegado tan lejos. En el primer aniversario de la muerte de don Ernesto, Martín organizó una misa en la iglesia de San Nicolás, la misma donde se había celebrado el funeral, pero esta vez como acto de gratitud de un hombre próspero hacia quien había creído en él cuando nadie más lo hacía. La iglesia se llenó con una congregación que habría sido impensable un año atrás. Empresarios prominentes de Valencia, políticos locales, arquitectos reconocidos, empleados de la empresa que ahora dirigía con mano firme y visión expansiva. Lucía se sentó a su lado durante la ceremonia, elegantemente vestida con un traje negro de diseñador que costaba más que su salario mensual anterior. Pero ambos sabían que la distancia emocional entre ellos seguía siendo inmensa a pesar de la proximidad física. Los niños habían crecido no solo en edad, sino en comprensión, desarrollando una perspectiva más madura sobre el dinero y las responsabilidades que venían con él. Sofía había comenzado a involucrarse en obras benéficas, siguiendo el ejemplo de su padre, que destinaba un porcentaje significativo de las ganancias empresariales a proyectos sociales como había estipulado don Ernesto en su testamento. Matías había expresado interés en estudiar administración de empresas, vislumbrando un futuro donde podría continuar el legado familiar que su padre había comenzado a construir. Al final de la misa, cuando el sacerdote bendijo la memoria de don Ernesto Luján, Martín sintió que había cerrado un círculo, honrando al hombre que lo había transformado de empleado despreciado en casa a magnate respetado en la sociedad valenciana. La última escena de esta transformación extraordinaria tuvo lugar en la misma cocina donde todo había comenzado, aunque ahora esa cocina formaba parte de una casa que Martín había comprado como inversión inmobiliaria y que planeaba renovar completamente. Había regresado solo, sin Lucía ni los niños, para contemplar el escenario donde había sido humillado por última vez antes de descubrir su verdadero destino. Las paredes conservaban las marcas del tiempo y los ecos de conversaciones que habían marcado el final de una era, cuando un hombre considerado fracasado por su propia familia se había levantado de la mesa, decidido a demostrar su valor al mundo. El fluorescente seguía parpadeando con su luz amarillenta, pero ahora iluminaba a un multimillonario que recordaba con perfecta claridad el sabor amargo de la palabra fracasado, pronunciada por la mujer que había prometido amarlo en las buenas y en las malas. Martín se sentó en la misma silla donde había recibido el veredicto que cambió su vida, pero esta vez lo hizo con la serenidad de quien ha demostrado que el valor verdadero de un hombre no se mide por sus circunstancias temporales, sino por su capacidad de resistir, aprender y transformarse. En el bolsillo de su traje hecho a medida llevaba una fotografía de don Ernesto, el único hombre que había visto en él lo que él mismo había tardado décadas en descubrir. La cocina guardaba silencio, pero ese silencio ya no era hostil, sino reverencial, como si las paredes hubieran aprendido a respetar la memoria del hombre que había salido de allí para conquistar un imperio. Al salir de la casa por última vez, Martín Herrera caminó hacia su Maserati negro con la dignidad serena de quien ha completado una jornada extraordinaria de transformación personal. Valencia se extendía ante él como un territorio conquistado, donde su nombre era pronunciado con respeto, donde sus decisiones empresariales afectaban la vida de cientos de familias, donde su éxito había redefinido los límites de lo posible para un hombre que había comenzado como auxiliar administrativo. El camino hacia su mansión en La Xerea se desplegaba como una metáfora visual del viaje que había recorrido desde la mediocridad económica hasta la prosperidad extraordinaria,
Pero más importante aún, desde la humillación doméstica hasta el reconocimiento social. Las calles de la ciudad que había recorrido durante años como empleado anónimo, ahora lo veían pasar como magnate establecido, demostración viviente de que el éxito verdadero llega a quienes persisten cuando otros se rinden, a quienes construyen en silencio mientras otros destruyen con palabras. En el asiento del copiloto llevaba los planos del próximo proyecto de la empresa, un complejo residencial sostenible que llevaría el nombre de don Ernesto Luján, eternizando la memoria del hombre que había visto potencial donde otros veían fracaso. Martín Herrera había aprendido la lección más valiosa de todas, que el juicio de quienes nos rodean dice más sobre sus limitaciones que sobre nuestro verdadero valor, y que a veces la vida reserva sus mejores sorpresas para quienes han aprendido a encontrar fuerza en la adversidad y sabiduría en el desprecio injustificado. El verdadero éxito no consiste en demostrar que tenías razón, sino en seguir siendo humano después de descubrir que los demás estaban equivocados. 5 años después de aquella noche transformadora en la cocina, la empresa Herrera Luján se había convertido en la constructora más importante del Mediterráneo español, con proyectos que se extendían desde Valencia hasta Barcelona, empleando a más de 500 familias y estableciendo nuevos estándares de construcción sostenible. Martín había honrado la memoria de don Ernesto no solo preservando su legado, sino multiplicándolo exponencialmente, demostrando que la confianza depositada en él había sido la inversión más rentable que el anciano empresario había hecho jamás. La transformación del hombre llamado fracasado en magnate respetado se había completado, pero la verdadera victoria no residía en las cifras bancarias, sino en la dignidad recuperada y en la certeza de que el valor genuino siempre encuentra su momento de reconocimiento, aunque a veces tarde más de lo esperado en llegar.